Que la pone loca. Con Pan de Sousa. Bueno, estamos en Venezuela News. Hoy un día de esos que nos gustan porque tenemos un gran invitado especial, que bueno, una enciclopedia de la cultura salsera y la cultura musical en Venezuela que, bueno, mantiene un legado y eso es importante también de alguna forma mostrarlo en esta ventana llamada La Pone Loca, que es nuestro podcast Música Venezolana, totalmente venezolano para el mundo y por cierto, o por supuesto, tratar de enaltecer esa historia, de alguna forma enaltecer a todos esos protagonistas que son parte de la historia y de alguna forma estamos aquí también gracias a ellos. Nosotros tenemos acá un invitado especial que viene de una familia musical y se convirtió en una familia mundial desde acá, desde Venezuela. Federico Betancur Jr., maestro, un placer Maestrísimo Pan de tenerlo, Sousa. tenerlo acá, sobre Gracias. todo, más que una entrevista, conversar con usted, de tener este honor de tenerlo acá. Y digo que es una enciclopedia porque nosotros tenemos que saber de dónde venimos para ver a dónde vamos. Así mismo es. ¿Entiende? Viene con toda su magia caribeña, pero sobre todo a contarnos esta gran historia, porque aparte de su orquesta, aparte de la orquesta de su padre, muchas personas pasaron por ahí, por Sí, esa, por grandes esa historia, músicos. y quisiéramos que los nombráramos aquí, que Sí, nombráramos claro, anécdotas. claro. Primero que todo, la orquesta de su padre, la primera orquesta de salsa, La pionera. la pionera de salsa, y Federico eso y hay su que combo recalcarlo. latino. Federico y su combo latino. El disco lo tenemos está detrás de ti. Te lo traje para que lo o que quede reseñado a todos esos seguidores que llevas tú, a esa nueva generación salsera, porque es bueno llevar toda esa historia y contarla de la verdad. ¿Tú me entiendes? Y desde la experiencia Así mismo también. es. Entonces, ese disco salió en 1966. ¿Ok? A partir de ese disco, discográficamente, estoy hablando Sí, discográficamente, se llama todos estos ritmos alegres agrupados en la palabra salsa, sí. porque anteriormente, habían sacado discos de salsa, pero culinaria, salía a la cocina o salían Salían comiéndose algo. referencias, se puede Sí, decir. pero para nombrar, hay gente que no le gusta que le digan género, pero lo que quiero decir, a nombrar en ese momento hasta ahora en estos días, como lo conocemos, es la palabra salsa. Vuelvo a decir, agrupar o la agrupación de esos ritmos alegres del Que eran Caribe. ritmo cubano, guaracha, Todo, guaguancó, puertorriqueños, claro, exacto. claro, Y claro, todos los que estaban haciendo salsa allá en Nueva York, porque también había un movimiento claro, allá, pero no se claro, llamaba salsa. Sale exacto. de aquí. Fíjese que estábamos viendo un video fuera de cámara del señor Willy Rosario, 100 años de vida, y bueno, qué sé yo, no podríamos ni nombrar cuánto le dedicó a la música, Sí, y estaba conversando sobre eso, sobre cómo se inventó la palabra salsa, de cómo salió, pero entre todo eso siempre estuvo su padre. Entonces, sí. ¿cómo cala el señor Federico Betancourt en esa historia? Claro, porque fue mi papá, buen amigo de Fidia. De Fidia Danilo Escalona, Claro, mi que fue el papá, creador de la claro. palabra históricamente hablando. Sí, fíjate que, Pan, que mi papá, bueno, aquellos tiempos, los estudios de las emisoras de radio, en este caso, si no me equivoco, Radiodifusora de Venezuela, llevaban a la orquesta en vivo y ¿Ok? presentaban la orquesta en vivo y salía por radio. Como una sesión. Sí, eso lo hacían también los cubanos. ¿Ok? Y entonces mi papá, inclusive tengo cassette todavía conservado, la cinta, el reel, lo que le dicen cinta un cuarto. Fidia presentando, mira, esto es lo nuevo, se llama Federico y su combo, vamos a apoyarlo, o sea, en pleno programa de radio, Promoción, era una promoción, y de promoción. esa manera era que se promocionaba la orquesta Sí, también. exacto, y eran muy panas hasta que yo me imagino que llegó la publicidad de la salsa Pampero ¿Ok? y mi papá le gustó ese nombre y lo puso en la carátula. Si tú ves la gente que está Sí, bailando, están bailando Twins, que era un baile de la época de los en 60, ese momento. ¿sí? Entonces no tenía que ver nada con salsa. ¿Me entiendes? Fue la palabra que, bueno,
Pero la música era Claro, en ese sí, momento, era música exacto, bailable latina. exacto, lo que se estaba haciendo en Nueva York. Tenía sonidos afro igual, Sí, tenía lo que se todo la está, misma percusión de la salsa. inclusive ahí la referencia de mi padre. Mi papá escuchaba mucho lo que era Eddie Palmieri, Joe Scotto, Mon Rivera, y hay varios temas que mi papá se da a conocer, por lo menos con el tema Cocolía, era Okey. de Mon Rivera, pero le hicieron la versión venezolana y fue lo que se pegó, ¿no? Y entonces ellos después del siguientes discos empezaron a hacer sus propios arreglos, sus propias canciones. Sus propias versiones, se pueden Claro, decir. exacto, porque estaban haciendo un movimiento, ¿me Okey, entiendes? haciendo esas versiones también popularizaban, Claro, y se las orquestas en pegaban y ese se momento. vendían, claro, y se vendían. Nosotros, históricamente hablando, tenemos barrios muy populares en Venezuela donde han salido salseros, tenemos músicos también, hay que darle el crédito a los músicos. ¿Usted recuerda algunos nombres tanto de la orquesta de su Eh, papá como de bueno, Magia Caribeña? claro, te digo por lo menos lo de mi padre, que viene siendo la misma secuencia de magia en sentido de los músicos. Sí, Los grandes barrios daban grandes músicos, por ejemplo, el 23 de enero. sí, La totalmente. mayoría era músicos del 23 de San enero, Agustín. San Agustín, De ¿me ahí, entiendes? de ahí es Guatusi. Luisito Quintero, toda esa gente de la percusión, San Agustín y cantante el 23 de enero. Yo me acuerdo que mi papá buscaba a los músicos, el 23, Rojita, Albóndiga, eh, Calavén, el negrito Calavén muy famoso. Y Culebra también, estuvo por ahí en esa Culebra, historia. Culebra vivía en La Guaira, pero mi papá buscaba también su percusionista en San Agustín. O sea, Ok. que eso era digamos, las barriadas más populares a nivel de salsa. 23 de enero y San Agustín del Sur. En ese momento cuando su padre está con la orquesta, ¿no? Ya 60 y pico, vienen los 70, era muy popular la salsa, venían muchos cantantes de Puerto Rico, muchos cantantes de Nueva York. Era Federico Sucombo Latino la representación de La Venezuela en ese momento. representación era como la orquesta obligada para esos grandes artistas extranjeros que llegaban al Y eso, país. disculpa que le interrumpa, es importante decirlo porque eran la referencia en ese momento. No es que, no, solamente sacamos un disco que se llamaba salsa, no. Claro, Nosotros representábamos eso, éramos la claro. bandera de Venezuela en ese Sí, momento. fíjate que mi papá estaba en el sello Palacio de la Música y el Palacio de la Música era el distribuidor exclusivo de la Fania All Star. Ok. Era O todo como lo que era Jerry Masucci, todo lo que era, él tenía la Fania, tenía otros Jerry sellos Masucci, que más, era propietario de Fania Records en ese exacto, pero momento. tenía sus divisiones Ok. también. Y todo eso lo sacaba por aquí, el Palacio de la Música, y papá era artista exclusivo del Palacio de la Música, pero lo que siempre costaba mi papá, nunca mi papá tenía la intención de viajar, sino más bien todos esos extranjeros, toda esa orquesta de afuera, cubana, Que vinieran. puertorriqueña, colombiana, que venía al país, se morían para estar aquí en el país. Totalmente. Y mi papá, me acuerdo, alternó con las grandes estrellas en ese momento, Celia, Cheo, Palmieri, Pupi Lagareta, inclusive eh, yo vi en un espectáculo en el Canal 8, el Pérez Prado, Ok. algo increíble. Yo era un chamo y lo que me llamó la atención de Pérez Prado era un show que tenía con un trompetista que se levantaba la camisa y el estómago lo hacía Mm, como Tiene una, como un show de yo decía, contorsionismo del claro, cuerpo. y yo por ser chamo me llamó, oye, ese señor como tiene una culebra ahí metida en esa, en esa barriga. No, lo que es, después con el tiempo, es respiración continua, ¿no? Sí. Pero el show que hacía Pérez Prado, una banda, me acuerdo, eso fue en Canal 8, eh, por ahí está el flyer de eso. Creo que era 30 años del Canal 8 que había más de 30 orquestas internacionales. En O vivo. sea, sí, todo, por eso te digo que todas esas grandes orquestas querían venir a Venezuela, porque Venezuela siempre fue el portaavión
de lanzar todos esos artistas Sobre todo a ese nombre, Latinoamérica. sobre todo ese adjetivo que usted le pone, el portaavión, porque muchos artistas de salsa o mucho de lo que pasó en el género se lo deben a Venezuela, y eso también hay que Claro, decirlo en la historia. no, claro, inclusive Venezuela lo llevaba para Latinoamérica y más allá, Totalmente, en el porque mundo. todo eso, todos esos grandes artistas pisaban aquí. Partiendo de ese punto, vamos a hablar un poco de magia, porque ya van 35, casi 35 Sí, en años estos días estamos cumpliendo los 35 años de nuestro debut en el Poliedro, que te lo conté hace rato, fue con Eddie Santiago y Ildemaro. en el Poliedro de Caracas. Se estaba metiendo fuerte en la salsa erótica. Ujú. Eh, yo nazco con un disco de laboratorio, eran 6 merengues y 2 salsas que fueron las que se pegaron y me gané mi puesto como salsero en el sello disquero, ¿no? Y bueno, fue un debut que empezó a abrirme las puertas, se pegó muy fuerte Mía Nomás, me quedé con ganas. Y bueno, ya han pasado 35 años. Más que pasar 35 años, seguir vigente con una orquesta tan difícil que es Es ahorita llevar difícil, la música y llevar la orquesta, los frontman, los claro. cantantes, que también estén enamorados del proyecto de Magia Caribeña. Exacto. Lo que pasa es que fíjate, a nivel de cantante que me estás tocando, ellos siempre van a querer, y todos tenemos el derecho Sí, de abrir carpa aparte, ¿tú me entiendes? Y entonces, eso es lo que estamos viendo de un tiempo para acá, que los cantantes duran muy poco en las bandas, se sí. te van y todo A eso. veces quieren ser solistas también. Exacto, tienen a lo mejor tienen la suerte, a veces no, a veces el nombre de la orquesta que le da el respaldo a Sí. los cantantes y bueno, Yo eh, siempre he dicho que también es una cuestión de un ángel que tienen, ¿no? Porque también ponemos el caso de, no sé, Frankie Ruiz, que estuvo con La Solución, la estuvo con Tommy solución, Olivencia y tal, pegó todos esos palos y cuando sale solo, bueno, ya venía con un backup claro, de un repertorio claro, chévere sí, y a veces pasa que no, que el cantante es muy bueno, pero cuando se lanza solo, bueno, no tiene ha suerte. pasado muchas Ha veces. pasado muchísimo. Es cuestión de, claro, yo digo que si tú te sales de una banda establecida, y los primeros temas tienen que ser igual o O mejor. mejor, No puede ser menos porque entonces está raspado, ¿me entiendes? Pero a veces son cantantes, pero no tienen la visión, no todos, no quiero generalizar, que no tienen la visión de una producción de un disco o ok, de un tema. ok. Una cosa es ser cantante y otra cosa es ser productor, conocedor del medio. ¿Me entiendes? ¿Y para dónde van los misiles? No, ¿Para dónde lo vas a mandar? no cree también que a veces los cantantes, bueno, en este caso la salsa, que estamos hablando de salsa, no se dejan llevar, no se dejan montar en la ola también. Hay de todo un poquito. Hay de todo un poquito. Acuérdate que también hace falta los fracasos para aprender, Totalmente. lamentablemente. Tenemos que aprender de todo un poco para hacerte tu camino. Sí, Fíjate, ahorita estamos en el boom de las redes sociales, no hay sello disquero, no. está todo bolsillo récord. Entonces Producción nosotros somos, independiente. sí, entonces nosotros somos manager, promotores discográficos, o sea, de todo un poco. Entonces se nos ha hecho algo difícil o se le ha hecho difícil más que todo a la nueva representación, a la nueva generación. Y también un poco difícil a los que trabajaban a manera de vieja escuela. Mira, ahora ya no es así, ahora no tenemos una oficina, Claro, ahora no es que llaman al claro. teléfono viejito que nosotros teníamos, Mira, ahora nosotros tenemos que celular sí, inteligente, así mismo subir es. cosas a las redes, muy diferente. Fíjate que te voy a hablar algo aquí. El primer tema que yo grabo digital fue el año pasado, un tema que sonó muchísimo, el más chévere, que ¿Ok? invité a Rodrigo Mendoza. Fue mi primer tema digital y eso me Cuando llevó decimos digital, ¿a qué nos referimos? A a Pro Tool, grabarlo a Pro Pro Tool, Tools, sí, porque yo vengo grabando toda la vida análogo, del conjunto de gaita con la análogo, con la consola, consola, exacto. 2 pulgadas y todo Eso eso. es importante que lo sepa la gente también. Exacto. Y entonces yo comparaba mis producciones antiguas, anteriores,
con lo que estaba haciendo en ese momento. Y yo cada rato llamaba el que me estaba haciendo la masterización en Nueva York o mi ingeniero que está en Miami, en Orlando. Es que, ¿qué está pasando? Inclusive pidiendo hasta consejo otros ingenieros, es que hay una diferencia muy grande, lo que es Sí, análogo y lo que es en digital. cuanto a calidad y proceso, Si el cuerpo, la pastosidad, digámoslo así, diferente. ¿me entiendes? Diferente y eso todavía yo no me lo he podido, No lo asimila, no lo he podido asimilar. no lo asimila. Inclusive, de un momento a otro, bueno, cuando las cosas se emparejen, voy a tener mi estudio de 2 pulgadas. Yo no sé a dónde voy a conseguir las cintas, ¿no? Pero es que no me adapto, de verdad que la diferencia es grande. Bueno, pero también es chévere que se mantenga la esencia de cómo se Claro, hacía que a antes. la final, a la final vas a caer en Pro Tools porque lo vas Claro, a mezclar, pero cuando empiezas a grabar la producción, tú lo grabas de 2 pulgadas, eso ya viene con un peso. eso viene gordo, Eso, claro. eso no lo vas a hacer empezando un Pro Tool de una, no, no, Que es no, bueno no. decirlo aquí en cámara. Antes se grababa, o bueno, usted sabe mucho de eso, antes se grababa de una y si no salía se grababa de nuevo y se había que Otra grabar vez, eso lo 34 hacía veces. mi papá, claro. O sea, Él- antes era claro. cantar o cantar. Sí, yo me acuerdo, yo no era muy bien estudiante y entonces yo le dije a mi papá que yo lo acompañaba de chamo a los estudios de grabación, Fidel y más que todo, que era la fuerte en ese momento. Y mi papá habla con el señor Gonzalito, oye, este muchacho, déjale, dale chance que le gusta la música. Y yo empecé, mis primeros pasos fueron como un ingeniero de sonido, Ok, pero qué va, yo pensaba que todo era salsa y fue una temporada de 6 meses con Juan Vicente Torrealba, pura música un super venezolana, maestro. haciendo unos temas, una discografía grande para el sello BAF. Me acuerdo que yo grabé o estuve presente en Las Cuñas de las Locas de Ok. José Luis Simón, pero más que todo fue música llanera y entonces yo quería salsa. Y me acuerdo que yo me retiro y empiezo a buscar y hacer mis grupitos de salsa en los 80, pero era muy Ok. difícil, estaba pegado el merengue dominicano a rabiar y el disco music. Y eso es también bueno nombrarlo, porque a la salsa no es que entró y ya. O sea, fue difícil porque tenían esta cuestión del merengue, que el merengue de verdad estaba arrasando con todo y a nivel de negocio, el merengue era lo que daba Sí, plata, porque al bueno, final era un... fíjate que mi papá arranca en el 66 y en los 70 guindó los guantes. Guindó los guantes porque vino la época psicodélica, la fiesta de las casas, bombillo rojo, azul, tú sabes. Y entonces la Dimensión Latina arranca en el 72. Mi papá estaba vendiendo disco en Chacao, yo lo acompañaba. Y el boom de la Dimensión arranca en el año 75 con Taboga, con Contador, Yolará. que es el eh, disco que tiene las letras amarillitas, que es como la portada que eh, sale como en vivo. exacto, ellos Ajá, salen, creo que es una foto de de una presentación. Venevisión, Ajá, creo, sí, sí. de Venevisión, Sábado Sensacional Ajá. o de Fiesta con Venevisión. Y entonces ese empieza el boom, mi papá se activa nuevamente y sale en el año 75 también por la segunda temporada, digámoslo así, el viejo. Después de la pausa. Sí, después de la pausa que vino otra pausa cuando entran los merengues en los 80 que fue muy fuerte. Fuerte. Es importante que nombremos también, estaba, bueno, estaba su padre Federico y su combo latino, estaba la Dimensión Latina, pero había más orquestas por Claro, allí en estaba Venezuela también. el sexteto, estaban los satélites en esa época, ¿no? La banda y su salsa joven. Ellos alternaban mucho con mi papá. Yo me Ok, acuerdo que la salsa y su salsa joven, la banda, el manager era Osvaldo Ponte, imagínate. imagínese en ese Y momento, después fue con Oscar. que después se fue todos los años que estuvo Claro, claro. con Oscar. Inclusive yo tengo un cassette porque mi papá también alquilaba sonido y yo estaba siempre atrás de mi papá y yo grababa los espectáculos en vivo. Y me acuerdo que Ponte contrata a mi papá, Ponte trajo y creo que le acuñó
el término a la inmensidad cuando estaba Roberto Blades, que le decían el thriller de la salsa. En ese momento. Esa presentación fue en el estadio de Guatire, Ok. la inmensidad súper pegadísima, En ¿me ese momento la entiendes? inmensidad estaba pegada con Roberto Blades. Y papá puso el sonido y yo conservo ese cassette todavía. Es chévere hablar de eso porque cada vez que hablamos con un salsero acá en el podcast o donde sea, siempre convergen en el mismo punto de que pasó algo increíble cuando se unieron. Ustedes Sí, hicieron con Magia Caribeña un disco y sus amigos. sí, Sale Guatusi, ahí está Raulín Rosendo, todo. sale Oscar de León. Te cuento algo, en mi primer featuring, digámoslo así, o Argenis, también colaboración, sale Argenis Carlos. sí, fue en 1999 que a mí me llaman para acompañar a Raulín Rosendo. Me acuerdo, una presentación fue en el Colegio de Ingenieros Ok. y al día siguiente fue en La Guaira, en el Meliá. En el Hotel Meliá había un terreno al frente. Me acuerdo de esa presentación, era Raulín y Magia. Estaba lloviendo mucho y nuestra actuación hubo pausa por la Por la lluvia. lluvia. Y fue a donde yo conocí a Raulín, lo acompañé y al día siguiente vino la tragedia de Vargas. Ok. Raulín tuvo como 10, 15 días en el país, en el hotel, no podía salir, todos los aeropuertos estaban de emergencia por la tragedia. Y yo fui a regresarle sus arreglos. Y Raulín me dice a mí, ¿para dónde va? No, estoy grabando mi disco nuevo, invítame, que tengo aquí día metido y estoy fastidiado. Entonces estaba grabando el tema, te lo pido por favor, es un tema que él lo había hecho ya, Es perdón, una reversión, ¿no? 5 años atrás en Nueva York con Ok. su orquesta, pero yo lo estaba grabando con Magia y Raulín me pregunta cómo se llama ese tema y yo te lo pido por favor, Juan Gabriel. Oye, ese yo lo grabé hace 5 años. Y yo le dije, ¿te gustaría grabar la versión venezolana? Y bueno, un éxito. Que ahí es donde Ese fue sale. mi primer featuring. En ese mismo disco también grabó Nino Segarra, y si tengo que Ok. olvidarla. En el 2004 grabé con Willy González, 2006 con Argenis Carrullo. Soy muy amante de la dimensión latina. Esos viejos me cargaron a Cuando mí Argenis todo. estuvo en la dimensión, hubo éxito. Bueno, todo el Claro, que pasó por la dimensión, acuérdate que Andy Argenis, Montañez también ujú, tuvo aquí en Venezuela y mucho nombre agarró Argenis también. Carrullo eh, eh, llenó un hueco grande. Sí. Fue la salida de Oscar de León, Y el mismo Carlos lo confirma, sí, que él grande. estuvo de verdad lleno el espacio. Claro, y inclusive viendo los conciertos ahorita en la Dimensión en Miami, jocosamente Argenis cuenta que lo llama Albóndiga y Oseíto y él le decía, no, pero si yo no canto salsa, yo canto mi guaracha. Claro, tú sabes. Y no, y eso me lo dijo Oseíto, que él siempre estaba encima de Argenis cuando estaba en Caracas. Mira, esto es así, así. De verdad que ellos son grandes. Claro. Soy amante de su música y uno lo lleva en la sangre, lo que es el maestro Villo, Renato Es que siempre en Capriles, Venezuela pasa que nosotros como que nacemos ya con el ADN claro, de esa cultura musical que nos ponen los papás e inconscientemente tú vas tomando eso y te queda toda la vida. Puedes claro, cumplir 40, fíjate, 50 años y mi ADN, el maestro Villo, el maestro Renato Capriles, el Porfi Jiménez, mi padre, los viejos del Seteto Juventud, los satélites, para descanse, mi amigo Cheche Mendoza, todo eso fueron, porque cuando yo iba a, a las tarimas de mi papá, porque yo era el que le armaba la tarima de mi papá, le recoge peroles. usted era como una esponja en ese Sí, momento que iba absorbiendo claro, toda... exacto, todo eso, aprendizaje, grandes músicos, grandes conciertos, pero en fin, estaba metido de chamo en ese momento, pero nunca pensé que en mi vida iba a tener una orquesta de salsa, en ese momento. exacto, que iba a hacerle
3 discos homenaje a mi papá, utilizando su cantante después de 40 y pico de años, grabando sus propias canciones. Mira, nunca me pasó por Proyectos aquí, grandes. nunca me pasó que iba a ser el primer empresario que trajo Gilberto Santa Rosa a Venezuela, Viti Y Ruiz. que todavía él se acuerde y lo diga. Sí, O sea, y que lo es diga, también sí. histórico. Traje a Viti Ruiz, traje Nino Segarra, hice Poliedro como empresario, ¿no? Porque lo hacía paralelamente con Magia Caribeña y después grabé con Pedro Arroyo, Oscar de León, Germán Olivera, que es el cantante de Palmieri, todos esos cantantes del combo latino. Nunca pensé todo esto, inclusive cuando estaba el boom puertorriqueño, porque esto fue un boom. Cuando hablamos del boom puertorriqueño, hablamos de cuando la Fania No, o no, no, luego cuando viene la la salsa época salsa erótica. erótica. Claro. Yo había ya grabado mi segundo disco con el sello y el tercero me tardé. Yo hice 17 viajes a Puerto Rico. Ok. Yo grabé ese disco en año y medio porque no tenía la facilidad económica, pues. Hacía unos tigres, reunía, iba, llevaba, en ese entonces no había internet, nada, entonces yo le llevaba Era ir y venir. y le llevaba un cassette, mira, este es el No había tema que yo correo quiero, para eso. sí, mira, este es el tema que yo quiero, toma. Y bueno, vente una semana, entonces una semana iba a grabar. Bueno, todos esos temas lo hice en Telesound, un estudio, uno de los más bravos de esa época. Utilicé músicos y arreglistas, por ejemplo, Nino Segarra, Cuto Soto, Ramón Sánchez, Villarini, los bravos de la película. Puto Soto ha participado en cualquier cantidad Los de bravos de la cosas, película, siempre detrás del sí. telón. Y como músico, Jimmy Morales, para descanse, Lenny Prieto, mira, todo eso, Celso Clemente, Chavo Martínez, Pedro Pérez, lo Puro máximo. caballo. Inclusive, yo hablé con José Gasmey, un tema llamado Flor Dormida, y yo le dije, José, él era el director en ese entonces de la banda de Luis Enrique. José, ¿tú crees que Luis Enrique pueda grabar la conga en ese tema? Efectivamente, porque Luis Enrique es fiebrúo a la percusión. Ah, ok, ok. Luis Enrique, cuando me vio allá en el estudio, me preguntaba por los Quinteros, Imagínense. la gente de San Agustín, Luisito y Y Robert eso fue seguro Quintero un viaje y que tuvo a Robert Vilera. Venezuela. Claro, claro. Entonces, yo grabo ese disco, ya estaba como saturado el mercado ya la gente esperaba el cantante para saber quién era, quién cantaba el tema, porque todo sonaba igual, porque eran los mismos músicos, eran los mismos arreglistas, eran los mismos estudios. Y entonces llegó un momento que saturó el mercado. Me Sí, acuerdo claro, que yo total. termino ese disco y se lo llevo al Negro Mendoza. Negro Mendoza había estado con Rafi Mercado, pero rompieron. Y yo llego con mi disquito recién grabado, el Negro Mendoza, y me dice, oye, está bueno el disco. Y entonces vamos a negociarnos. Entonces me dice, mira, yo no tengo plata, pero te prometo que lo voy a pegar. Y yo le digo, oye, negro, pero mira mi esposa, tiene 8 meses en estado, necesito plata porque va a parir. Oye, no puedo en este momento. Y así todo lo pensé. También me dijo en esa reunión, mira, el registro hay que cambiarlo. Vamos a 50 y 50, el registro de magia caribeña. Ok. Pero yo pido un 10% más por los derechos de, tú sabes, de promoción y todo Gestiones, eso. exacto, gestiones Exacto. que hace un Entonces yo llego manejador. a la casa entre, tú sabes, y cuando empiezo a ver esa reunión que tuve con él, oye, pero automáticamente va a quedar con el dueño de la orquesta porque va a tener un 60 y 40. No, no, entonces Bueno, no se hizo acá nada. como Sí, mayoritario, dueño ese problema que creo que tuvo con Porfi, porque Porfi llega al mes siguiente con un cassette y ahí sí ellos hicieron su que es el negociación. problema eterno del nombre de los Exacto, ¿no? adolescentes, que eso ya Exacto, se que fue sabe. 60 y 40, pero para que tú veas, ¿sabes? Tenía la oportunidad con el negro, no se dio, vino Porfi, pa,
Yo me acuerdo cuando yo estaba grabando el disco de Puerto Rico, él estaba en su proyecto y él me pedía los scores para ver cómo ellos armonizaban los puertorriqueños. Yo les Ok. prestaba los scores de Villarini, Ramón Sánchez o cualquiera, y por fin me hacía los temas copia. Me acuerdo, temas que yo tocaba de Frankie Ruiz o de ¿Qué tenían? Ray Los arreglos, Ruiz. los papeles, leían No, los él mismos. hacía las copias, inclusive él me decía, yo tengo la letra fea, pero la letra, la copia la esposa, no sé si sigue con la misma esposa, tenía una bonita letra, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Que eso fue los comienzos de los 80 90. Hemos grabado hasta ahora 12 producciones. Hemos ido, ¿qué te digo? Para la Feria de Cali, hemos ido a Holanda, Bélgica. eh, Estuvieron en este festival que nadie lo ha podido pronunciar bien. Antillana Feste. Antillana Fest, pero que se escribe rarísimo. Sí, Ahí estuvieron en representación también de claro, nosotros. yo fui 2 veces. La primera vez fue una locura. Ellos tienen 3 tarimas. Ujú. La principal, Festival la grandísimo. B, y la C que es para hip hop y DJ Un y poco todo. más urbano, claro. Y entonces me gané después para el segundo viaje la A, que tuve con Jerry, tuve con Willy Colón, Desorden Público, me lo conseguí por allá, los muchachos de Desorden. Y es un festival, uno de los más grandes de Europa, que duran 3 días. Pero eso tiene hasta laguna y todo, o sea, Claro, tú te vas con tu carpa y 3 días de vacilas, fiesta donde te quedas ahí. te vacilas tu rumba ahí 3 días. Ustedes tienen una gran alegría que es que ganaron un premio Pepsi junto a Gilberto. Y fíjate el Gilberto, reconocimiento que le da Gilberto, que fue usted el sí, primero que lo trajo acá. Hacen esta colaboración, este featuring, ujú. pero también lo hacen tributo a una canción de Bueno, Simón Díaz y fíjate, ganan el premio. por eso yo te nombré hace ratico que yo ayudaba a vender los discos de mi papá en Chacao como buhonero. Y me acuerdo muy chamo, unos discos que se vendía más era Tonada de Tío Simón, a donde venía ese tema Mi Querencia que los pedían. También El Burrito Sabanero ¿Ok? de Hugo Blanco. Y ese tema, estoy grabando lo que me quedó en subconsciente chamo, lo estoy grabando. Yo grabé El Burrito Sabanero con Neguito Borja. Ok. Hace unos años quedó Y, sabroso y ese me nombraba tema. Maestro Hugo Blanco, por ejemplo, y tuvimos en estos días el episodio de reggae Ujú. y hablamos de la historia del reggae. Y es bueno nombrarlo acá. Y Hugo Blanco fue uno de los primeros que hizo reggae también. Ah, fíjate, En imagínate. la historia, ¿no? Estaba con Henry Stephen en ese Sí, momento, había mucha gente. Y creo que hace falta contar esta historia dentro de 30 o 40 sí, años, claro. porque yo creo que los músicos, sobre todo los de salsa, deberían unirse como movimiento. Ujú. También, y fíjese lo que logró con el disco con sus amigos, que era un movimiento salsero y Claro, ahorita todos tienen un gran renombre y sí. eso pasó hace mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, el maestro Hugo era vecino de Montalbán, me acuerdo, su casa en una esquina, moliendo café, Ujú. la casa. Mi papá era gran amigo porque eran artistas del mismo sello disquero, lo que era Simón Díaz, Joselo. Y entonces también grabé Botate la Bola. Ok. Se vendían muy bien los Así discos mismo en de Un Parranda, Solo Pueblo. en No, Parranda, en en salsa, salsa, ok. pero cantado por Francisco. La Moza, estaba pegado Maracaibo 15 en esa época. Entonces tuve la dicha de grabar con mi amigo Betulio, La Moza y Amparito, su Ok. tema insignia, ¿sabes? De Maracaibo 15. Eh, todo lo que yo disfruté de mi juventud, he podido tenerlo en los discos de magia caribeña. Mira, uno de los más grandes, claro, por supuesto, mi padre, pero el otro, Oscar de León, tener a Oscar en un disco, o por lo menos en el estudio de grabación, a donde Oscar me dijo, Federico, ¿qué quieres que yo haga? Y eso yo le decía, Oscar, ¿cómo tú me vas a preguntar eso a mí? Y yo lo que te pido, el Oscar de los 80, Ok, el que es típico, a pa'lante. donde él pegó ahí. Y entonces hicimos un merengón. Claro, porque a mí me llama Ponte
ellos estaban haciendo gira en Estados Unidos. Me llama Ponte y me dice, Federico, quiero grabar algo contigo porque tú eres una orquesta que siempre suena allá en Venezuela. Mándame un par de temas. Entonces yo le mandé a él Mi Querencia y le mandé a Marianela un tema escrito por el Chino Suárez, el Ok. de, el de Caballito Frenado, para que la gente Lo tenga ahí en sí. referencia. Y entonces Ponte me dice, no, no, yo no quiero Mi Querencia, eso ya lo grabó Andy con La Dimensión. Pero no era Mi Querencia, era por el camino pelado, o Ok. sea, algo, y que hicieron algo así, yo ni me acordaba de eso, y grabamos el merengón, muy bueno. Y Mi Querencia quedó ahí archivado por muchos años. Viene la pandemia, viene Nino Segarra en enero, porque la pandemia creo que nos llegó a nosotros en febrero, en marzo. Sí. Nino venía para el hipocampo y yo soy pana de Nino de hace muchos años. Yo lo he traído para varias presentaciones. Y Nino me dice, mira, anoche estaba hablando Gilberto de ti en un programa de televisión que te da las gracias porque Venezuela para él ha sido importante en su carrera artística. El portaavión. El portaavión, los que hemos hablado aquí en tu programa, y yo le dije a Nino, Nino, tú tienes el teléfono de Gilberto. Bueno, al día siguiente, maestro, Federico, me llama. Yo le paso la foto de aquellas épocas que Claro, lo claro. traje. Y entonces, ¿qué tienes por ahí? Entonces, oye, te voy a mandar un tema para ver. Y le manda lo que estaba Y guardado. le mando Mi Querencia, brother. Y ahí mismo me llama, Federico, te pasaste. Sobre Eh, todo Gilberto conociendo Claro, la carrera de porque Simón. Gilberto es amante del tío Simón y yo no sabía que uno de los temas que mata a Gilberto es Mi Querencia. Ok. Y yo le dije y le dije a Gilberto, mira Gilberto, y tuve el honor de haberlo grabado con su propio músico, arpa, cuatro, maracas y chacho, Se ese murió tema ahí, era. ahí se derritió. Inclusive ese tema ya está a la actualidad, tiene como 15 años que se empezó a hacer. Y yo me acuerdo como mi arreglista, Alejandro Ávila Páez Descanse, que es el mismo productor de Amica Boscan, Ok. que está pegado a Milka con esos temas que se Ahorita, hizo hace muchos años, totalmente. para que tú veas cómo es el disco, ¿no? El disco, O el ciclo también el de ciclo que las cosas exacto del vuelven. momento. Entonces, cuando yo empecé a hacer ese arreglo con Alejandro, yo siempre se lo dije, mira, esto me suena Oscar de León o Gilberto, porque yo ya había conocido a Gilberto porque lo había traído y yo sé la calidad, ¿no? Claro. Y yo dije, mira, para que tú veas, fue para Gilberto, mano. Y también le llegó a la mano a Oscar, o sea, lo que es la mente, ¿no? No, y lo que es llamar también la ley de atracción, también de que eran exactamente esos que en el momento habían sido inspiración hace un montón de años y Claro. vuelven con este tema. Vamos a hablar del libro, maestro, si puede me lo pasa, Este es un por libro que te favor. lo traigo con mucho cariño. Esta es la vida de mi papá, la vida artística de 50 y pico de años, el Aquí está. pionero de la salsa en Venezuela, escrito por José Luis Barrunto y Gerson Maldonado. Que por cierto, maestro, si volteamos acá, tenemos toda la discografía, es La importante discografía, también. 26 temas, disco LP, si no me Discos desde el equivoco. año 66 hasta el 84, todas las discografías, todas las portadas. Y estábamos hablando ahorita de que, bueno, de lo de la palabra salsa y de todo lo que es la portada y estética del primer disco, pero ya en el tercer disco, en el 67, que se llama Más Salsa, ahí vemos como que la referencia ya de la chica que está como Ya, probando la una salsa. salsa. Ya aquí en este momento ya todo estaba, No, ya no estaba todo, servido ya ya. todo está, Sí, ya estaba. estaba servido. Usted Lo que tiene, pasa, y perdona que te interrumpa, tranquilo. lo que pasa es que la Fania, la Fania es un boom publicitario, tenía, imagínate, todas sus conexiones mundiales y ellos dan como a conocer la palabra salsa en el disco de la película, El Azul, pero ya Venezuela, sin tanta publicidad, en el 66 había sacado Eso, ya, eso es bien relevante, maestro, decirlo, porque
hay gente que no lo sabe, o hay chamos que tienen 20, 25 años y no lo saben, pero Venezuela de verdad fue un trampolín para muchas cosas. Claro. Hablamos de la salsa, pero también hablamos del merengue, hablamos del pop, hablamos de muchos, hasta boleros. Los grandes músicos mexicanos igualmente venían y morían para venirse, José José, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, toda esa gente, Que el primer Venezuela, país donde se promocionaban era Venezuela, porque el que pegaba en Venezuela pegaba en el mundo, o sea, era como así es, que sí, abría las puertas. ¿Qué hace falta para que eso vuelva a pasar? Porque ahorita tienes que meterle mucho billete a una promoción, sea lo que sea que cante, se hace sí, un poco más difícil sí también. es más difícil. Antes parece, fíjate, ¿qué era lo que pegaba aquí antes? Porque uno viene estudiando qué ha pasado. La evolución, claro. Claro, aquí nada más pegaban en la época, digamos, en la época 2000, Sábado Sensacional y 103. Eso era una llave increíble. Tenías que promocionarte ahí para poder, Perdón, FM, emisora y Sábado Sensacional, que era, yo me acuerdo de Canal 2 hizo mucho programa estilo Sábado Sensacional, pero siempre Sábado Sensacional era el que en ese número momento uno. era con Amador Bendayán en el No, momento, Amador, después vino Gilberto y claro, después Daniel, ¿me entiendes? Pero hasta Daniel fue duro sí. ese programa. Después vino todos estos cambios del medio, porque el medio sufre un cambio cuando se pone digital, Ujú. ¿me entiendes? Ahí empiezan a clonarte los temas, y entonces Ustedes sufrieron en ese fenómeno de cuando ya no eh, había que vender discos, sino que ahora los derechos son digitales, de pasar a YouTube. es ahora que se está viendo eso, pero antes cuando sacaron el CD, te lo pirateaban, Sí. entonces las ventas no eran las mismas, entonces empezó el debacle de los sellos disqueros. Un sello disquero te invertía un dinero Claro, al artista y también le invertían al exterior, que te sí. mandaban a hacer, mira, bueno, vete para Chile, a hacer televisión, vete a Puerto Rico, o sea, esos gastos salía de una venta de discos. Cuando no hay esa venta de discos, se fue como mermando, acortando. Y bueno, Cerrando esa llegamos, brecha también sí, no, y sobre todo la cultura de comprar discos, que era que en Venezuela claro, claro. existía y fue bajando gracias a Ahora de eso. YouTube, imagínate, tú puedes sacar un tema gratis de ahí No, y una presentación, por ejemplo, de magia en vivo, la gente lo va también, y lo sube. Ya, también. y eso es dueño del otro, es Y dueño del otro, todo, eso no es mío exacto. ya. Eso es Entonces, hemos, se ha transformado mucho y los cambios han sido inmediatos. sí, va No, muy rápido sí, todo. muy rápido. Entonces no sabemos cuál va a ser el final, porque yo estoy sacando un tema nuevo y de repente tiene un punch, pero ahí mismo, porque están sacando, ¿qué te Tira un digo? golpe y de repente Sí, baja, no sé vuelve. cuánto promedio de temas nuevos salen al mercado, o sea, que Sí, está saturado. Antes no se podía porque todo era a través de un sello disquero. Entonces el sello disquero escogía los mejores para cualquier mes, o sea, habían temas para ciertos meses, ¿me entiendes? Aquí no, aquí todo el mundo lanza dale para allá. y entonces todo contra todo. Entonces, como dice los maracuchos, vergación. Usted tiene, antes de despedirnos ahorita, tiene no sé si me puede nombrar un top 5 pero no enumerándolos, orquestas venezolanas de salsa que nos pueda recomendar para las próximas generaciones o que quizás algunos no escuchen y que usted con su Pero experiencia. entre nueva, vieja, No, lo que sea, pero venezolano. 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 Mira, hay una orquesta que yo la vi, el debut ya no desaparecía, en el balneario de Catialamar con mi ¿Ok? papá, me acuerdo, marcando el maestro Padilla. No me mires más. ¿Cómo se llama la orquesta? Ese tema, esa es la salsa mayor. Para Ok. mí, una de las grandes producciones que se ha hecho en Venezuela. Dimensión Latina, por supuesto.
Es que no, yo creo que van a ser más de 5 porque están los viejitos, No, no, hombre, no, no, están hombre, los no. viejitos de Para hacer un secreto, playlist cuando llegue a la casa. satélite, toda esa gente. Ahora, de la nueva generación, eh, allá donde tú estás, tú sabes, eh, bueno, indudablemente, Porfi, yo por lo menos Porfi, yo se lo digo a los músicos, yo Porfi lo veo como Itier, Ok, de viejito dirigiendo los adolescentes, todavía. canoso, todo de viejito, porque eso ha sido fuerte. Llevar 50 temas, en primer lugar, no lo Es hace muy nadie. difícil. Y eso está regado mundialmente. Sí, Yo totalmente. tuve hace muchos años en Nueva York. Me acuerdo los negros pasaban full volumen por la Quinta Avenida. Me tengo que ir. O sea, eso es una cosa que va a durar para toda la vida. ¿Me Sobre todo entiendes? todos los cantantes también que pasaron Sí, sí, por sí. las filas de Porfi también que han Exacto, vivido de eso. exacto. Entonces, Porfi es la bandera, olvídate. Otros más, yo creo que De la salsa Porfi. erótica sí les gustará, no sé, No, bueno, está o Eri, el está mismo Amílcar. Ildemaro, Amílcar también. Amilcar, está la nueva generación como Irving Manuel, Manny Costa, ¿qué te puedo decir? Otros más, es que todos son panas y no quiero, no quiero, oye, este no me nombró, pero sí hay buena música, lo que hay que seguir trabajando. Yo sigo trabajando después de 35 años, Totalmente. siento como estoy empezando, ¿tú me entiendes? Y tengo muchos temas por sacar, lo que pasa, yo tengo un disco completo, lo que falta es montar la Tiene voz. el Y método también de sí, trabajo. porque yo Ok. grabo y archivo, lo tengo ahí, entonces parece que hay momentos de momentos, ahora viene tu pa, para la calle, busco al quien me lo va a cantar y salgo para la calle, ¿no? Pero indudablemente el medio está duro, está Saturado, golpeado, duro, fuerte también. aparte, sin caer, pero no ha pegado mucho la situación política. El medio artístico, la situación política no ha pegado mucho y hace que nos frene quizás nuestras carreras, ¿me entiendes? Que tengan también un poco de miedo a que no dé resultado el trabajo también. Sí, lo que pasa es que de hace muchos años en Venezuela, acuérdate que las elecciones son en diciembre, Sí, la mayoría, y el último trimestre del año es que se activan las fiestas privadas, y entonces en diciembre se casan, 15 años y todo eso ha mermado por la misma situación. Entonces lo han hecho con Miniteca, lo han hecho claro. con DJ, ahora lo están haciendo con YouTube. Entonces, Bueno, se ha ¿me vuelto entiendes? Yo una creo que las elecciones tienen que ir el mes de enero, que está todo que ya todo el mundo está muerto. tranquilo. Sí, tranquilo, todo el mundo recogió y vámonos para enero, ¿no? Pero bueno, son cosas que estamos montados, pues, Bueno, estamos montados y hay maestro, que, esta es su cámara, un mensaje para todo el público, no solamente el de la salsa, también si puede dejar un mensaje a toda esa gente que quiere incursionar claro. en la salsa o en la música en Venezuela. Sí, bueno, primordialmente tienes que estar enamorado de tu proyecto. Disciplina, constancia, perseverancia, todo eso para que tu proyecto lo lleves a un final término. Ejemplo, 35 años que lo estoy cumpliendo en esta semana y todavía me siento que estoy Que empezando, todavía le ¿no? falta, que todavía le faltan Claro, muchas cosas porque por lograr. estoy, y no, y cada vez hacerlo mejor, Sousa, mejor, Más nada. mejor. Entonces, bueno, eso es mi pequeña recomendación que creo que está trillada, porque Sí, todo está te lo trillada, dicen, pero no, pero pero es al final así, termina siendo porque un es el método. sentir del artista y, Totalmente. oye, y uno lo ha sentido, uno ha llevado palo. Pero maestro, muchísimas gracias Gracias, por estar papá, muy amable. con nosotros, sobre Te todo, conocí cuando era gordo, ahora ajá, cuando... verdad, sobre todo aportar en la historia. Estoy seguro que esto va a tener otro capítulo, porque Si muchos Dios salseros nos han quiere, si llamado Dios quiere, si Dios para estar quiere. acá con nosotros. Gracias a las cámaras de Venezuela News y a todo No, el y es equipo bueno, y por estar acá. perdona, Sí, sí, y es tranquilo. bueno que le des chance también a la nueva Sí, sí, generación, sin duda. porque ese es el trabajo que tienes tú, tu labor
das a conocer a la nueva generación, a los nuevos talentos. ¿Me Ya viene entiendes? por Y ahí. te felicito. Ya vienen por ahí, gracias, Ok. maestro. Bueno, estamos en Venezuela News, gracias a todo nuestro equipo, gracias a todos los que nos ven siempre y viene más música, vienen más artistas venezolanos para acá y nosotros siempre actuando como ventana para todo ese talento venezolano que ustedes conocen, algunos y otros que no conocen y que son parte de nuestra historia musical y cultural aquí en Venezuela. Yo soy Pan de Sousa, nos vemos en una próxima. Que la pone loca. Que con Pan de Sousa.